Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del desarrollo del libro de David Garland. Vamos a seguir donde nos quedamos. Bien, el tercer punto dentro de la historia de lo que sería la historia del presente es el cambio en el tono emocional de la política criminal. El temor al delito ha llegado a considerarse como un problema en sí mismo, claramente distinto del delito y de las víctimas reales, y se han desarrollado políticas particulares que no apuntan a reducir el delito, sino los niveles de temor. Actualmente los estudios promovidos por los gobiernos analizan regularmente los niveles y el carácter de ese temor, categorizando y midiendo las reacciones emocionales provocadas por el delito, temores concretos, temores provocados, inseguridades generalizadas, ira, resentimiento, correlacionándolos con los patrones reales del riesgo y victimización. La aparición del temor al delito como una cultura importante es confirmada por estudios de opinión pública que han relevado que hay una presunción difundida en la gran mayoría del público en Estados Unidos y Gran Bretaña de que las tasas del delito están aumentando, más allá de la evolución real, así como también de que hay una escasa confianza del público en la capacidad del sistema de justicia penal para hacer algo al respecto. Esta sensación del público temeroso, resentido, ha tenido fuerte impacto en el estilo y el contenido de las políticas públicas en los últimos años. Se ha redramatizado el delito. La imagen común vinculada al welfarismo del delincuente como un sujeto necesitado y desfavorecido, merecedor de ayuda, ha desaparecido prácticamente en la actualidad. En cambio, la imagen conjurada para acompañar la nueva legislación tiende a descripciones estereotípicas de jóvenes ingobernables, depredadores peligrosos y delincuentes de carrera incorregibles. El nuevo discurso de la política criminal invoca sistemáticamente un público lleno de ira, cansado de vivir con temor, que exige medidas fuertes de castigo y protección. El sentimiento que atraviesa la política criminal es ahora con más frecuencia un enojo colectivo y una exigencia moral de retribución en lugar de compromiso por buscar una solución justa de carácter social. La temperatura emocional de las políticas públicas se ha elevado. En ese mismo sentido se da la idea del retorno de la víctima. A lo largo de las últimas 3 décadas ha habido un claro regreso de la víctima al centro de la escena de la política y la justicia penal. Voy a aclarar acá, voy a hacer un alto acá, porque el retorno de la víctima o valorar a la víctima. Binder, por ejemplo, hace un muy buen desarrollo de las categorías de víctima, que son 8, por lo menos. Eh, Explica muy bien cómo cómo podría darse la intervención dentro de la justicia penal y cuál es el rol que debería jugar la víctima en el proceso composicional y en el proceso de conocimiento. Algo muy distinto a lo que está hablando acá el autor. El retorno de la víctima, que es el título que tiene este apartado, se refiere al retorno de la víctima como sujeto en busca de venganza, ¿bien? Que es otra cosa. Eh, en ese sentido se interpreta o señala el autor acá, ha vuelto la víctima a la escena pública en busca de obtener algo que se le ha arrebatado. Eh, Hay todo un proceso que se conoce como expropiación del conflicto y bueno, es interesante que por ahí lo estudien, pero por ahí excede un poquito este desarrollo. Vamos a seguir acá donde quedamos. Los intereses y los sentimientos de las víctimas mismas, la familia de las víctimas y las víctimas potenciales, la figura abstracta de la víctima, se invocan ahora rutinariamente para apoyar medidas de segregación punitiva. Las leyes que llevan el nombre de las víctimas, la ley Megan, la ley Jenna, la ley Brady. Bien, son todas víctimas, estas tres son víctimas de agresiones sexuales. Son eh, y a causa de las tres se introdujeron reformas. Nosotros acá tenemos algo similar. Eh,
El nuevo imperativo político es que las víctimas deben ser protegidas, se debe escuchar sus voces, honrar su memoria, deben poder expresar su ira y deben haber respuesta a sus temores. La retórica del debate penal frecuentemente invoca la figura de la víctima, típicamente un niño o una mujer o una familia en duelo, como alguien que tiene derecho, que debe poder expresar su sufrimiento y cuya seguridad en el futuro debe ser garantizada. Se asume un juego político de suma cero en el que el delincuente gana, en el que el delincuente gana lo que pierde la víctima, y estar de parte de la víctima automáticamente significa ser duro con el delincuente. Acá esto de esta afirmación de que en el futuro debe ser garantizada me llama la atención porque una cosa diferencia, no tengan en cuenta que una cosa es el discurso político relacionado a lo que es el delito, el discurso político que muchas veces afirma esta seguridad o que se garantiza, y otra cosa es la realidad, la práctica, cómo funcionan las instituciones penales y cómo funcionan, no solamente, porque una cuestión es qué es lo que hace la justicia penal y qué es lo que hace el resto del sistema judicial y el resto del sistema ejecutivo. Muchas veces las víctimas no reciben, porque el sistema de justicia penal se enfoca en castigar, en aplicar la sanción a la persona que ha cometido el delito, pero en otras instituciones fallan en no brindar el apoyo necesario para esas víctimas y para garantizar el bienestar de esas víctimas a raíz de que hay otras instituciones del Estado que no están funcionando de la forma que lo deben hacer. Es algo que da para discutir mucho si hasta dónde debe intervenir el Estado y cómo debe intervenir y qué debería hacer en esta situación, principalmente cuando hablamos de agresiones sexuales, violencia de género, menores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidades. Es un tema muy complejo, pero que merece un apartado y una discusión específica. Es así que actualmente la víctima, en cierto sentido, es el personaje muchas veces más representativo, cuya experiencia se considera como común y colectiva, en lugar de individual y atípica. Quien hable en nombre de las víctimas habla en nombre de todos nosotros, y por lo menos así lo sostiene el nuevo catálogo político de las sociedades con altas tasas de delito. Las imágenes públicas de víctimas reales sirven como metonimia personalizada propia de la vida real. Podría ser usted, de un problema de seguridad que se ha convertido en un rasgo definitorio de la cultura contemporánea. En síntesis, hay un nuevo tema cultural, un nuevo significado colectivo de ser víctima y una relación reelaborada entre la víctima individual, la víctima simbólica y las instituciones públicas de la justicia penal y el control del delito. Por encima de todo, el público debe ser protegido. Hoy se pone un nuevo y creciente énfasis en la necesidad de seguridad, la contención del peligro y la identificación y el manejo de cualquier tipo de riesgo. Proteger al público se ha convertido en el tema dominante de la política penal. En las últimas décadas, la prisión se ha reinventado como medio de contención incapacitante que apunta supuestamente a los delincuentes violentos y a los reincidentes peligrosos, pero que también afecta a quienes cometen delitos menores. Se ha restado importancia a la función de reinserción social de las libertades condicionales y de probation, y se le ha dado peso renovado a sus funciones de control y evaluación de riesgo. Se vuelve posible incluso obligar a las condenas más elevadas de lo que se justificaría por consideraciones retributivas. Las leyes de notificación a la comunidad marcan públicamente a los delincuentes liberados, destacando sus delitos del pasado y el posible peligro que representan para el futuro. Existe una cierta laxitud respecto de las libertades civiles de los sospechosos y los derechos de los presos, y un nuevo énfasis en la custodia y el control efectivo. Las decisiones sobre las fianzas, encarcelamientos y libertades condicionales ahora están bajo eh, intensos cuestionamientos. El público parece estar o se presenta como que está decididamente en contra de correr riesgos e intensamente preocupado por el peligro de ser dañado por delincuentes descontrolados. Ya no parecen tener un lugar tan destacado en la preocupación del público del riesgo eh,
representan las autoridades estatales sin control, el poder arbitrario y la violación de las libertades civiles. Recuerden acá toda la literatura que habla de cómo las instituciones provocan las autoridades estatales sin control, digamos, sin supervisión, el poder arbitrario. Nosotros tenemos bastante literatura al respecto. La politización y el nuevo populismo. La política criminal se ha convertido en un asunto medular en la competencia electoral. Actualmente todas las cuestiones de control del delito están rodeadas por un discurso altamente politizado, de modo que cada decisión se adopta con gran publicidad y en el marco de la lucha política y cada error se convierte en un escándalo. El proceso de generación de las políticas públicas se ha vuelto profundamente politizado y populista. Hago un paréntesis acá, vamos a ver un poquito más abajo cómo deben entender el término populista, porque tiene una acepción específica. Déjenlo presente, ténganlo en cuenta, no lo confundan, porque tiene una acentuación específica. Parece valorar sobre todo el beneficio político y la reacción en la opinión pública por encima del punto de vista de los expertos y las evidencias de las investigaciones. Las nuevas iniciativas se anuncian en los contextos políticos, la convención del partidaria de Estados Unidos, la conferencia partidaria en Gran Bretaña, la entrevista televisada, y se las encapsula en frases altisonantes. La prisión funciona. 3 strikes y está fuera. La verdad en la condena. Prisiones sin lujos. Condenas adultas para delitos adultos. Tolerancia cero. Duro con el delito y duro con las causas del delito. En todas esas frases usualmente utilizadas. Existe actualmente una corriente claramente populista en la que la política penal que denigra a las élites de expertos y profesionales defiende la autoridad de la gente, del sentido común, de volver a lo básico. La voz dominante en la política criminal ya no es el experto o siquiera el operador, sino la gente sufrida y mal atendida, especialmente la voz de la víctima y de los temerosos, ansiosos miembros del público. Se degrada la importancia de la investigación y el conocimiento criminológico y en su lugar existe una nueva deferencia hacia la voz de la experiencia y el sentido común, de lo que todos saben. Acá tomé la explicación de populista, la tomé del libro El enemigo en el derecho penal de Zaffaroni, porque no la trae el libro específicamente acá, pero es muy clara y me gustaría que ustedes tengan presente esta explicación, no otra. La palabra Volkisch, dice acá el libro, dice Zaffaroni, la palabra Volkisch suele traducirse como populista, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Su traducción más correcta sería populachero y remitiría en este caso a un discurso que subestima al pueblo y trata de obtener una simpatía de modo no ya demagógico, sino brutalmente grosero, mediante la afirmación y profundización y estímulo primitivo de los peores prejuicios. Esta precisión es importante en América Latina, pues la traducción corriente en otros continentes se confunde con el populismo latinoamericano, en el que se suele enrolar una serie de liderazgos políticos que, con todos sus defectos y contradicciones, promovieron de modo incuestionable notables avances en las sociedades de la región y que no siempre, ni mucho menos, usaron técnicas Volkisch. La que por otra parte es muy usada por sistemas que nada tienen que ver con el populismo político. Bien, ténganlo presente. Cuando hablan de populismo punitivo, tienen que entenderlo de esa forma. Bueno, seguimos. Entonces, la política del control del delito ha transformado la estructura de relación que conecta el proceso político y las instituciones de la justicia penal. Los legisladores intervienen más directamente, imponen directivas, están más preocupados por someter la toma de decisiones en materia penal a la disciplina de la política partidaria y el cálculo político a corto plazo. Esto constituye una marcada reversión del proceso histórico por el que el poder de castigar se fue delegando en gran medida a expertos y administradores profesionales. Esta transferencia inversa de poder
Se observan una serie de medidas: la reforma de la ley para consagrar la condena fija, la condena obligatoria, los estándares nacionales, la restricción a la libertad anticipada, etc., que han transferido la toma de decisiones particulares nuevamente hacia el centro, primero a los tribunales y luego a la legislatura misma. En materia de política criminal, lo que realmente ha sucedido en las décadas de 1980 a 1990 es el empobrecimiento del debate y una llamativa convergencia de propuestas políticas entre los principales partidos políticos. No es solo un partido el que se ha alejado de las viejas ortodoxias correccionalistas, todos lo han hecho. Se ha formado un nuevo consenso rígido en torno de las medidas penales que perciben como duras y agradables por parte del público. Entonces, en este contexto donde hay temor al delito y hay campañas políticas que dependen de ese temor al delito, se ha producido la reinvención de la prisión. La reversión de esta tendencia ya no se busca alternativas a la cárcel. En Estados Unidos fue seguida por un aumento más pronunciado y sostenido en las tasas de encarcelamiento que se ha registrado desde el nacimiento de la prisión moderna en el siglo XIX. En el periodo comprendido entre 1973 y 1997, la cantidad de presos encarcelados en Estados Unidos subió más del 500%. Y acá hago un paréntesis. Acá acabo de leer un artículo que dice: subió el 500% en ese periodo de tiempo y en los últimos 10 años lo duplicó. O sea que estos números que ustedes están viendo acá, el doble. Bien, es mucho más la gente que está detenida en Estados Unidos. Es igualmente llamativo el incremento que hubo en la frecuencia relativa de las condenas custodiales, por oposición a las condenas que no consisten en la privación de la libertad, y en la extensión del promedio de la duración de las penas privativas de la libertad, aumento que continúa mucho después de que se diera el descenso de las tasas oficiales de delito. Entonces existen tasas de encarcelamiento crecientes y tasas de delitos descendentes. La prisión funciona, ya no como un mecanismo de reforma o rehabilitación, sino como un medio de incapacitación y castigo que satisface la demanda política popular de la retribución y la seguridad pública. En el curso de unas pocas décadas ha pasado de ser una institución correccional desacreditada y decadente a constituirse en el pilar macizo y aparentemente indispensable del orden social contemporáneo. La transformación del pensamiento criminológico. Las teorías que ahora moldean el pensamiento y la acción oficial son teorías del control, de diversas clases que consideran al delito un problema no de privación, sino de control inadecuado. Controles sociales, controles situacionales, autocontroles. Estos son ahora los temas dominantes en la criminología contemporánea y en las políticas del control del delito que le han dado origen. Las teorías del control parten de una visión mucho más pesimista de la condición humana. Suponen que los individuos se ven fuertemente atraídos hacia conductas egoístas, antisociales y delictivas, a menos que sean inhibidos por controles sólidos y efectivos, y promueve que la autoridad de la familia, la comunidad y el Estado impongan restricciones e inculquen autocontrol. Mientras la antigua criminología exigía mayores esfuerzos en las partidas presupuestarias de ayuda y bienestar social, la nueva insiste en ajustar los controles y reforzar la disciplina. La criminología contemporánea ve el delito cada vez más como un aspecto normal, rutinario, común en la sociedad moderna, cometido por individuos que son en todo sentido perfectamente normales. Ha tendido a reforzar las políticas retributivas y disuasivas, un género de teorías del control que podríamos llamar criminologías de la vida cotidiana. Se compone de teorías tales como la elección racional de las actividades habituales, el delito como oportunidad y la prevención situacional del delito, y rápidamente se ha convertido en un recurso crucial para las autoridades políticas en las últimas 2 décadas. El supuesto fundamental de estas teorías es que el delito es un evento, o más bien una masa de eventos, que no requiere de ninguna motivación o disposición especial de ninguna patología o anomalía, y que está inscrito en las rutinas de la vida social y económica contemporánea. Estas nuevas criminologías ven al delito como algo propio de la interacción social normal
y explicable a través de patrones motivacionales estándar. Acá hacemos un paréntesis y le señalo lo siguiente. Guste o no, estos estudios o estos tipos o ramas de la criminología lo que señalan es que existe una constante o una cierta cantidad de delito que se comete en un cierto espacio geográfico en una cantidad de tiempo. Por ejemplo, en General Roca se producen tantos robos de autos en un año. Y esas cifras, por lo general, son cifras más o menos estables. Entonces reconocen esta existencia de que existen, así como existen robos de autos, pueden existir atracos violentos, pueden existir violaciones, pueden existir distintos tipos de delitos y los catalogan como cuestiones cotidianas. Entonces empiezan a trabajar ya no en el castigo del delincuente, sino en la prevención de esa actividad delictiva y a partir de ahí estructuran toda la política criminal. Bien, ese es el giro. Sigamos un poco más. Un rasgo importante de este enfoque es que impulsa que la acción pública desplace su focalización del delito y el individuo delincuente al evento delictivo. El nuevo foco de atención es la existencia de oportunidades delictivas y las situaciones criminógenas. El supuesto es que las acciones delictivas se darán habitualmente si no existen controles y hay blancos atractivos disponibles, tengan o no individuos una disposición de delincuente que en el caso de que exista, de todos modos, difícil de cambiar. Se debe centrar en la atención no en los individuos, sino en los hábitos de interacción y el diseño espacial y la estructura de controles e incentivos que están presentes en los mismos. La nueva orientación política intenta concentrarse en sustituir la cura por la prevención. Reduce la disponibilidad de oportunidades, incrementa los controles situacionales y sociales, modifica las rutinas cotidianas y el bienestar de los grupos sociales desfavorecidos o las necesidades de los individuos inadaptados son mucho menos medulares para este modo de pensar. Acá también quiero hacer otra aclaración. Si a alguien le pareció que esto le gusta, tengan en cuenta lo siguiente: este tipo de políticas, por este y otros libros más que estoy trabajando, llevan a profundizar las medidas penales o la actividad penal sobre los mismos sectores de siempre. En Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad negra. Entonces, son incluidos, o sea, ya ser miembro de una comunidad, ser joven y miembro de una comunidad negra y vivir en cierto sector de la sociedad son rasgos que, por ejemplo, el sistema penal utiliza para determinar que sos peligroso y por tanto tenés que estar más tiempo detenido. Entonces, ¿cuál es la crítica que se le hace a esta forma de encarar las situaciones delictivas? En definitiva, lo que terminan haciendo es dirigiendo o apuntando todo el sistema de justicia penal hacia el mismo lugar que lo hizo siempre, ¿bien? O hacia el mismo sector social que ahora es catalogado como de riesgo o de peligro. Esa salvedad a lo que vengo diciendo. El noveno punto es la infraestructura de la prevención del delito y la seguridad comunitaria en expansión. Bueno, acá no me voy a detener mucho porque la estructura de la seguridad comunitaria quiere decir todas las formas de seguridad comunitaria o todas las formas de organizaciones donde el Estado en estos países valida que existan comunidades o agrupaciones caracterizadas por la manzana o el barrio, o la cuadra o la residencia, donde puedan tomar en sus manos la seguridad de ese lugar y son reconocidos por el Estado, que es una variación por ahí interesante. Vamos a seguir un poco más. La sociedad civil y la comercialización del control del delito. Acá esto se relaciona con el punto anterior. Actualmente observamos un proceso que reúne la actividad de ciudadanos y comunidades y empresas que funciona con una concepción más amplia del control del delito y que utiliza técnicas y estrategias son bastante diferentes a las empleadas por las agencias tradicionales de justicia penal.
En una marcada reversión de las tendencias a largo plazo hacia la monopolización del control del delito por parte de las agencias gubernamentales especializadas, el Estado ha comenzado a hacer esfuerzos por desdiferenciar la respuesta social, es decir, por extender el esfuerzo del control del delito más allá de las organizaciones estatales especializadas del Estado que antes buscaban monopolizarlo. Muchas formas por ejemplo, en lo que es empresas que tienen suficientes recursos, utilizan mucho seguridad privada, formas militarizadas de seguridad que son reconocidas por el Estado como una seguridad distinta de la seguridad brindada por el Estado y lo interesante es el reconocimiento que se le da. Hemos visto la llamativa expansión de la seguridad privada, que originariamente creció en la sombra del Estado, pero que es reconocida cada vez más por el gobierno como un socio en la producción de seguridad y control del delito. La actividad policial posee ahora una economía mixta de provisión pública y privada. A medida que más y más funciones rutinarias de la seguridad son asumidas por las policías privadas y más empresas y hogares intervienen en las tecnologías de protección ofrecidos por la industria de la seguridad privada. Comienza a aparecer también una mezcla similar en lo público y lo privado en el sector penal, con el sorprendente crecimiento de algo que escuchen bien, se llaman prisiones privadas. Son establecimientos de detención gestionados por privados. Luego de más de un siglo en que la administración de las instituciones penales se desarrolló como una función estatal que excluía los intereses privados o comerciales. Eh, Acá dos observaciones. Primero, que la policía privada o toda la seguridad privada deriva en qué? En que quien tiene recursos puede pagarse seguridad y quien no lo tiene que acudir al Estado y la seguridad es de baja calidad. Esa es una diferencia. Y las prisiones privadas tienen como objeto ganar dinero, entonces proveen la comida de peor calidad, todos los elementos a lo mínimo indispensable, procurando obtener las mayores ganancias posibles. Ese es el sistema que está funcionando actualmente en estos dos países, con, recordemos ya, la tasa enorme de detenidos en situación de prisión. Son millones de personas. Lo que estamos observando es la redefinición de las fronteras establecidas entre la esfera pública y la privada, entre la justicia penal estatal y los controles de la sociedad civil. El campo moderno del control del delito se está reconfigurando rápidamente, descentrando no solo en la institución especializada del Estado, sino también las racionalidades políticas y criminológicas que los fundaban. Los nuevos estilos de gestión y prácticas de trabajo. eh, Acá se cambia. Vamos a verlo rápidamente. La policía se considera ahora menos una fuerza dedicada a combatir el delito que un servicio público sensible que aporta a reducir el temor, el desorden y la incivilidad y a tomar en cuenta los sentimientos de la comunidad al definir las prioridades de su acción. Las autoridades carcelarias ven como su tarea primordial proteger al público manteniendo a los delincuentes bajo custodia y ya que no pretenden ser capaces de lograr efectos de rehabilitación en la mayoría de los presos. Las agencias encargadas de controlar la libertad condicional y la probation han desplazado el acento en el ethos del trabajo social que dominaba la actividad y en lugar de ello se presentan a sí mismas como proveedoras de penalidades basadas en la comunidad, poco costosas, orientadas al control y seguimiento del delincuente y gestión del riesgo. La imposición de condenas, particularmente en Estados Unidos, ha pasado a ser un arte discrecional de disposiciones individuales a una aplicación mucho más rígida y mecánica de las guías para condenar y de las condenas obligatorias. El sistema como un todo En el sistema como un todo, nuevas formas de monitoreo sistémico, tecnologías de información y auditoría financiera han extendido el control centralizado a un proceso que antes estaba pobremente regulado y con alta resistencia al management. Bueno, hay toda una economía, bueno, acá habla del gasto fiscal y cómo
y cómo incide en la parte penal, que este libro trata muy poco, pero hay todo un derecho penal económico o la economía del derecho penal que habla en lengua inglesa de el gasto o cuánto se gasta en el delito. Algo que nosotros acá casi no lo tratamos, pero que ellos le dedican mucho. Bien. Entonces, dice que el crecimiento sorprendente de la población carcelaria, primero en Estados Unidos y más recientemente en Gran Bretaña, es un ejemplo patente de cómo la moderación fiscal ha cedido frente a las preocupaciones políticas populistas. Las leyes que han consagrado las condenas obligatorias han sido sancionadas sin tener en cuenta la necesidad de preservar los recursos penales o siquiera el imperativo de apuntar los casos de alto riesgo. La combinación de la reducción del gasto de los sectores de la justicia penal que muchos expertos consideran valiosos a largo plazo. Programas de rehabilitación para drogodependientes, prevención comunitaria, educación en las prisiones, reubicación habitacional, casas a mitad de camino, etc. El gasto dispendioso en medidas que son populares entre el público, pero cuya efectividad se considera más que dudosa. Encarcelamiento masivo, la guerra contra las drogas, las leyes consagrando condenas obligatorias, etc. Es una fuente continua de tensión entre sectores de la comunidad profesional y las autoridades políticas. No recuerdo el nombre del fallo, pero hay un fallo que no hace tanto tiempo dispuso la liberación de una cierta, le impuso a un estado de los Estados Unidos la obligación de ir liberando presos para reducir la sobrepoblación carcelaria porque no fundamentalmente basados en la sobrepoblación, porque eso ellos ya tienen dicho que eso no es un estándar para liberar, pero sí a las condiciones en que se da esa sobrepoblación y a las condiciones de vida que tenían los presos en ese sentido. Y hay reservas sobre ese fallo y sobre esa decisión. Son cárceles donde los estándares son muy bajos. Finalmente, una sensación permanente de crisis. Desde finales de la década de 1970, los que trabajan en la justicia penal han vivido un periodo de conmoción y reforma permanente que no da señales de detenerse. Existe una creciente conciencia de que la estrategia moderna del control del delito a través de la justicia penal ha sido probada y ha fracasado. Mientras antes hubiesen atribuido las altas tasas de delito o reincidencia a defectos de implementación y se hubiese generado demandas de reforzar el sistema existente con más recursos y más poderes profesionales, ahora se implementa como la evidencia del fracaso de la teoría, como señal de que el control del delito se basa en un modelo institucional singularmente inapropiado para su tarea. La crisis de la modernidad penal, parte de la crisis tal como la viven estos profesionales es la que a lo largo de este periodo el público ha perdido cada vez más confianza en la justicia penal y los políticos están cada vez menos dispuestos a dar poder a las decisiones de los expertos en criminología o al personal de la justicia penal. Desde el punto de vista político, el sistema de justicia penal se ha transformado en una zona peligrosa, generadora constante de riesgos y escándalos y de crecientes costos, a cuyos funcionarios ya no pueden confiárseles poderes autónomos y ámbitos de discreción. Bueno, vamos a seguir en un tercer video con la segunda parte de este capítulo y vamos a tratar de ir un poquito más rápido, resumiendo o compactando lo que tenemos que ver. Trato de hacerlo lo más breve posible, tratando de sacar los conceptos centrales a la unidad y deteniéndonos en los lugares más importantes. Bien, nos estamos viendo en el próximo video, espero que en breve.